Nuestro invitado de hoy es licenciado en Filosofía con mención honorífica por la UNAM, donde además durante su estancia fungió como representante ante el Consejo Universitario. Formó parte de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD y fue el diputado mejor evaluado utilizado el ranking 5D desarrollado por la Universidad de Harvard. Como diputado federal, ocupó el cargo de secretario de la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación. En su actividad de partido, fue consejero nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. En su faceta editorial, dirigió la revista de los demócratas de izquierda, El Punto sobre la I. En su trayectoria también ha sido miembro del Consejo Editorial del periódico Reforma y es autor de varios libros. Cuenta también con publicaciones semanales en la página editorial de Excelsior, así como en Gluck. Es ponente de seminarios, conferencias y talleres de diferentes organismos, tanto de la sociedad civil como de la iniciativa privada. Actualmente es asesor legislativo y participa en el Frente Cívico Nacional Unidos. Hoy con nosotros, Fernando Belauzarán. Mi querido Fernando Belauzarán, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? El gusto es mío, Julio. Pues, ¿cómo estoy? Pues dando la batalla como desde hace muchos años y estamos en tiempos intensos y se van a poner todavía más intensos. Invito a las personas que nos hacen favor de vernos a dar clic en la campanita y suscribirse en este canal. Querido Fer, bueno, pues la verdad es que te he seguido a través de mucho tiempo. Me da mucho gusto llevar a cabo esta conversación. Y has venido, Fernando, haciendo un llamado a la acción, pero sobre todo en muchas de las ocasiones te escucho haciendo un llamado a la reflexión y a la participación. Primero que nada, Fernando, te recuerdo también en algún momento haber interpelado al presidente Ernesto Zedillo hace muchísimos años, cuando esto ni era común, ni se estilaba, y ahí eran tiempos en donde ponías en peligro la vida, no son los tiempos de ahora que todo el mundo puede decir a través de un tuit lo que quiere, y no, tú lo interpelaste de manera frontal, de manera seria. Sí, estaba en campaña, llevaba muy poco tiempo, no tenía mucho tiempo que sustituyó a Luis Donaldo Colosio, que por esa trágico asesinato o magnicidio que pues marcó al país. Y efectivamente fue a la facultad de Contaduría y pude ingresar al auditorio y hacerle las preguntas que creo que muchos universitarios queríamos hacerle, ¿no? No se estilaba, tiene razón, pero realmente lo que estamos luchando ahora es no regresar a esos tiempos en donde pues la libertad de expresión era pues un privilegio para pocos, ¿no? Porque ya que no había espacios o de alguna manera había un acoso mucho más sistemático del poder, y me parece que yo veo pulsiones de este régimen con ganas de regresarnos allá, y creo que las grandes batallas que se están dando ahora es para no regresar a ese pasado del país de un solo hombre, donde no había división de poderes, donde las elecciones eran un acto de mera simulación, donde ya sabía quién era el ganador porque el propio gobierno controlaba la operación electoral, ¿no? Entonces, ahí estamos y sí, de alguna manera estamos defendiendo un legado que no es solo nuestro, de los que luchamos en el movimiento estudiantil, sino de muchas generaciones, para lograr que en México se conquistaran libertades y una democracia que nunca ha sido perfecta, pero al menos construimos un instituto electoral autónomo que podía generar condiciones de razonable equidad, ¿no? Y que se contaban los votos, ¿no? Bien y con certeza. Bueno, eso es lo que estamos defendiendo, ese legado de democracias y libertades, democracia y libertades que hoy están amenazadas desde el poder público por alguien que se benefició de esa lucha por la democracia, pero ahora le estorba. Es aquel que se subió al techo apoyándose en los peldaños de la institucionalidad democrática, y una vez ya en la cúspide, avienta la escalera para que nadie más pueda volver a subir por ahí. Es bastante claro la manera en que lo expresas. Y Fernando, hemos visto que las elecciones fundamentalmente se ganan en este país, más que por la estrategia electoral, por el despliegue y tal, se ganan en el estómago, se ganan en las emociones.
Lamentablemente, y a lo mejor en muchas partes del mundo, eso es lo que sucede con el tema electoral. Hay algún candidato que te mueve, que tiene una narrativa y que el día de mañana, ya que ganó, pues tampoco nos debe sorprender que cumple todo lo que prometió, ¿no? Ujú. Quitar un aeropuerto, desaparecer el INE, todas sus intenciones se vuelven a través del poder y del uso del ejercicio del poder una posibilidad. Algunos retos en el contexto de México en este momento, en el 2023, pues la supervivencia del INE que bien has mencionado, las elecciones del EDOMEX con un padrón de 17 millones de electores que puede ser equivalente hasta 10 estados del país, eso más 22 estados que ya gobierna Morena, pues esa amalgama, si triunfara el Estado de México, en el Estado de México Morena, sería un tema difícil para el 2024. ¿Qué opinas tú al respecto? No, bueno, por supuesto, la elección del Estado de México tiene mucha importancia. Históricamente no es verdad que quien gane el Estado de México gana la presidencial. Sin embargo, estamos viendo un momento en donde lo que se tiene que demostrar es que se le puede ganar al aparato de Estado que se ha volcado a las elecciones, ¿no? Y cuando digo aparato de Estado es que ahora no lo disimulan. Tenemos el presidente haciendo campaña todos los días hace campaña, no hace otra cosa. Vive de la propaganda, hace propaganda a favor de sí mismo, de su partido y en contra de los adversarios o de lo que él considera adversarios, que, es decir, todo aquel que discrepe ya es su enemigo, así lo considera. Y bueno, frente a, y qué te digo, los programas sociales, entregan los programas sociales a nombre del presidente y luego los operadores de los programas sociales los meten, que es parte de la bronca con el plan B, los meten de representantes de casilla. Logramos tirar algunas casillas precisamente por esa anomalía y por eso cambian la ley y quieren ahora que puedan suponer a los representantes de casilla el mismo día o un día antes de la elección. ¿Por qué? Porque imagínate que el que te da el dinero lo ves en la casilla como representante de Morena, donde además ese representante que te da los recursos te dice que si no votas por Morena te va a quitar el programa, ¿no? Primero mentían diciéndoles, si gana la oposición les van a quitar el programa. Ahora ya incluso les dicen, si no votas por Morena te quitamos el programa. Y piden la foto de la boleta, ¿no? Una de las cosas que tenemos que ver hacia el 2024, debemos exigir es que no se permitan los celulares en las mamparas, ¿no? Me parece. En 2021 se avanzó un poco eso de manera accidental porque, y yo diría, eh, lamentable en cierto sentido porque era tiempos de pandemia, entonces no estaban cerradas las mamparas y yo creo que mucha gente se cohibía de sacar el celular y ver que tomaba la foto para demostrar su voto, ¿no? Eh, pero es algo que tenemos que ver porque para que la democracia sea verdadera, el voto tiene que ser libre y secreto. Hay un tema que me llama la atención, Fernando, y para hacer, no irnos tan atrás, 2018, sino irnos más bien al 2021, ¿no? El 2021 prácticamente tuvimos también elecciones, unas elecciones en la Ciudad de México en las cuales Morena pierde un número importante de municipios o alcaldías, 9, me acuerdo, y creo que pudieron ser 11 o algo así. Este, Se eligieron 21,000 cargos de elección popular, 15 gubernaturas, 27 congresos, los ayuntamientos de 30 estados, y ahí se demostró que en la Ciudad de México al menos, y también en el Estado de México, se recuperó el corredor azul en el Estado de México, estoy hablando de Naucalpan, Atizapán, Sí, Huixquilucan, Los Izcallis, en fin, y en la Ciudad de México, no estoy seguro, pero creo que fueron 9 nueve demarcaciones, alcaldías. exacto, que se le arrebatan a un bastión que histórica e histéricamente le abonábamos directamente como propiedad de Morena, ¿no? Sobre todo el Distrito Federal. Sí, así es. La verdad es que no solo en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México, sobre todo lo que le llamaban el Cinturón Azul, se le ganó en las principales ciudades del país en 2021, ¿no? Esto tiene que ver con las afrentas a la clase media de manera recurrente y lejos de atenuar eso, creo que se ha exacerbado esa animadversión contra la clase media. Y eso
seguramente lo volverá a pagar en las urnas, porque el agravio, insisto, no está atenuado, está exacerbado. Y lo que pasa es que Morena ganó muchas gobernaturas por lo que se llamaba el voto verde, ¿no? Que así lo hacía el PRI hace muchos años, nada más que ese voto verde no lo operó ahora las centrales campesinas. Ese voto verde estuvo ligado, sobre todo en la parte del Pacífico en 2021 y en 2022 en Tamaulipas, a la participación del crimen organizado, ¿no? El crimen organizado operó a favor de Morena en estas elecciones, eso está más que documentado, ¿no? Es el elefante en la sala, la participación del crimen organizado en las elecciones, que ha sido de manera cada vez más desvergonzada a favor del partido en el gobierno, ¿no? Eh, pero ese asunto de la resistencia, digamos, en 2021, es más, te diré más, eh, en ese año la oposición tuvo más votos que el oficialismo. La coalición PAN, PRI, PRD, si lo sumas más lo que votaron por el Movimiento Ciudadano, son 2 millones más de votos que los que obtuvo la coalición gobiernista, que son Morena, PT y Verde, ¿no? Y a pesar de que tuvimos 2 millones más de votos la oposición, ellos tienen más diputados por lo que se le llama la sobrerepresentación, que es una sobrerepresentación legal que está en la Constitución y que puede ser hasta del 8%. Pero si estás hablando de dos polos, si uno está sobrerepresentado 8%, el otro está subrepresentado 8%. Y entonces ya la diferencia de votos concurribles ya es de 16%. Por eso, aunque tuvieron menos votos en la elección intermedia anterior, aún mantienen la mayoría simple en la Cámara. Y digo simple porque en el primer trienio tenían la mayoría calificada. Claro, sí, que ya también ya la perdió, claro. Oye, Fernando, hay un tema importante que te quiero preguntar. Bajo tu punto de vista, ¿México está resultando un estado fallido? Sí, por supuesto. Lo estamos viendo por todos lados. Cada vez, bueno, el hecho que el presidente ya cada vez más le encargue labores al ejército, pues es una renuncia a las labores civiles. Y eso no ha significado mayor eficacia, mayor eficiencia, ni menor corrupción. Hay más opacidad, más discrecionalidad, eso sí, pero lo que vemos es que el presidente tiene como su forma de gobernar es centrarse en los procesos electorales, hace campaña, hace propaganda, entonces descuida muchas labores de gobierno que son importantes, pero que en su óptica no generan votos. Pero eso va carcomiendo al Estado mexicano, descomponiendo a las instituciones, y yo te diría que la realidad institucional de hoy es lamentable. Sí ha habido un proceso no solo de deterioro, hasta de destrucción institucional con este gobierno. Hay un tema que me llama la atención, Fernando, y es obviamente cómo se está transitando la oposición a enfrentar y a planear o a estructurar la posibilidad de dar la batalla a unas elecciones hacia el 2024. Desde luego, las del Estado de México son muy importantes y tal, no le quitamos mérito, pero lo que se nos viene para el 2024 otra vez es muy grande. El presidente tiene una gran narrativa, un auditorio cautivo. Para mí es el gran flautista de Amelín. No sé por qué, pero pues quién es. Los que no votamos por él, nos seguimos enganchando, seguimos haciéndole gran promoción. Fíjate lo que son las cosas, yo que me dedico a los medios de comunicación. La verdad es que cuando vemos el poder de la mañanera, y su segmento es uno, pero el poder que le damos los ciudadanos a replicar las cosas que se dicen en la mañanera no tienen Sí, límite en relación al celular que utilicen en las mañanas para decir todo esto. Es decir, nosotros somos una caja de resonancia durísima, sí. pensando que hacemos una oposición. Y la verdad es que pues, la kriptonita para un ególatra tendría que ser ignorarlo. Pero bueno, eso es un debate grandísimo. Los partidos nos vuelven a llamar, nos vuelven a convocar. Y la sociedad civil, después de la marcha del mes de noviembre del año pasado, octubre, noviembre, no me acuerdo qué fue, Noviembre, 13 de noviembre. noviembre, 13 de noviembre del año pasado, nos vuelven a convocar y otra vez, yo no veía desde el año 2000 la cantidad de gente que fue a esa marcha. Podrán decir lo que quieran, quienes quieran, todo. A mí me tocó
estar de la mano con Vicente Fox muchísimos años, y desde el año 2000 o previo al 2000 que veíamos esos movimientos, yo no había vuelto a ver uno igual en México. Podría estar equivocado, a lo mejor aquellos, la propia marcha que le hicieron a Vicente Fox siendo presidente contra el tema de la inseguridad, a lo mejor fue de esas dimensiones, que caló y que causó reacciones. Pero, ¿qué piensas tú respecto a esta convocatoria nuevamente para esta marcha del próximo domingo? Por eso mi urgencia de hablar contigo. ¿no? Y si nos explicas también el plan B, Yo, todo el mundo yo, habla del yo plan te B y qué es diría el plan B. que es esperanzador, ¿no? Que los ciudadanos hayan movido así por su propia cuenta, ¿no? El presidente quiso responder, pues, pero con todos los recursos del Estado, ¿no? Eh, Respondió con un acarreo monumental a lo que fue una movilización absolutamente ciudadana. Y lo que había hecho el presidente más bien es buscar conciliar, dialogar, pero aumentó el agravio. Por eso yo creo que el domingo va a haber una marcha, una manifestación muy grande. La gente además sí entiende que lo que está en juego es su derecho a elegir, el derecho a elegir a sus gobernantes, que no siempre lo tuvimos en México, que era por muchos años simulado. Esta irrupción ciudadana es la esperanza de un mejor México, porque esto te explica que no es regresar a un pasado que los propios ciudadanos castigaron, ¿no? De alguna manera, este nuevo régimen, los 12 poderes, quieren regresar al pasado remoto del viejo régimen con el presidencialismo del presidente todopoderoso. Pero frente a ese pasado remoto, es absurdo presentarle el pasado reciente, que también fue decepcionante. Por eso los ciudadanos castigaron durante 2018. Que el remedio haya sido peor que la enfermedad no redime a la enfermedad, no legitima la enfermedad. Tenemos que ver hacia adelante, hacia el futuro. Y que los ciudadanos tomen en sus manos lo que pueda venir en el país, da esperanza a eso, a construir algo distinto, mejor, claro, de manera pluralista, ¿no? Entendiendo que somos un país con muchas, diverso, plural, con muchas ideologías y que todos podemos aportar algo para mejorar al país. Eso que ya se perdió en este sexenio, porque en este sexenio creen que todo es monólogo y todo se tiene que decidir por una persona, una voz, etcétera. Entonces, yo veo con optimismo este despertar ciudadano. Tienes razón, no solo fue la marcha en Reforma, se replicó en 63 ciudades. Y ahora ya sabemos que va a haber concentración el domingo en más de 80 ciudades, ¿no? Más de 120 organizaciones ya hicieron suya la convocatoria y una infinidad de ciudadanos. Yo nada más veo las redes sociales la cantidad de videos invitando a la manifestación. Esto es un asunto de gran espontaneidad ciudadana. Entonces, estoy optimista por eso. Eso es lo que nos da esperanza. Ahora, en México ha crecido el voto de castigo. Por eso hay tantas alternancias. Lo que yo creo que el presidente, y por eso su intención política de destrozar al INE, es porque desde que el INE existe, hay más posibilidades de que gane un opositor a que gane el candidato del gobierno, ¿no? Y si eso benefició a Morena cuando eran opositores, ahora que tienen el gobierno, pues ahora les lastima digamos, ese castigar de los ciudadanos a estos malos gobiernos. Y la verdad es que, pues tiene muy poco que presumir el gobierno de López Obrador. Estamos peor de como estábamos en 2018 bajo cualquier circunstancia y parámetro que me digas. Ha sido absolutamente decepcionante, ¿no? Es patético que llevamos 4 años y él sigue culpando al pasado de sus fracasos, ¿no? Pero él teme la rendición de cuentas en las urnas y que este ánimo de castigar a los malos gobiernos ahora le toque a él, ahora lo alcance a él, ¿no? Y esto porque es cierto que es un presidente popular, pero si uno lo ve fríamente, no tiene más popularidad que Felipe Calderón en este momento del sexenio, que Vicente Fox, o acá está, es mortal. Sí tiene más que Peña Nieto, porque Peña Nieto después del 2014 cayó ajá, sí, y ya no pudo levantarse. De la Casa Blanca, Yotzinapa y su incapacidad de hacer control de daños, lo tiraron y ya no se levantó. Pero está en eso. Entonces, yo creo que el presidente no quiere
sujetar su permanencia en el poder a la incertidumbre democrática. Toda democracia tiene un margen de incertidumbre. Esa es la que no quiere. Por eso se quiere apoderar del órgano electoral, porque él prefiere robarse la elección presidencial antes que entregarle la banda a un opositor, ¿no? Lo vimos con Donald Trump, lo vimos con Jair Bolsonaro, ¿no? Ambos presidentes populistas, ¿no? Y cuando tuvieron que ceder el poder, pues desconocieron las elecciones. La gran pregunta es, en Estados Unidos y en Brasil, las Fuerzas Armadas estuvieron del lado de la Constitución y de la democracia, y por eso los golpistas no se salieron con la suya. La pregunta es, ¿qué va a pasar en México si en 2024 derrotamos al partido oficial, al nuevo partido oficial? ¿Va a aceptar López Obrador su derrota? La historia nos dice que nunca ha aceptado una, ¿no? Eso es lo que nos dice la experiencia. Entonces, pero pues tenemos que organizarnos porque porque, claro, los ciudadanos pueden equivocarse y elegir un mal gobernante, pero la democracia te da la posibilidad de corregir. Totalmente. Es el único Es, camino, ¿eh? Es el único ajá, camino. exacto, y eso es lo que estamos defendiendo ahora. No nos quiten la posibilidad de corregir, ¿no? De poder castigar a los malos gobiernos, pero el presidente quiere establecer un régimen de hegemonía, un régimen de hegemonía estructural de un solo grupo como el que existía en el siglo pasado. Y bueno, eso sería, me parece lamentable. Ya estamos viendo las decisiones que se toman por capricho presidencial, pues no suelen ser afortunadas. De hecho, ha sido un desastre en México y está pues, más que demostrado. ¿Morena existe, Fernando, o Morena es solamente el presidente Andrés Manuel López Obrador? Morena es un archipiélago de corrientes ideológicas que por sí solos se destruyen. Para mí son el más puro ejemplo de George Orwell, de la rebelión en la granja, a lo mejor, ¿no? Pero, y que ante la ausencia de la figura de un presidente López Obrador, que no va a estar en las boletas, quiso estar, pero no va a estar en las boletas, ¿qué va a pasar? Porque la verdad es que ahí yo encuentro un área de oportunidad también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Mira, Morena solo es un conglomerado alrededor del presidente. De las cosas que no se parecen al viejo régimen, yo diría, hay varias. Una y fundamental es el papel de las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso es más bolivariano que del viejo régimen mexicano, porque desde Miguel Alemán, pues hubo un cierto acuerdo de coexistencia con las Fuerzas Armadas, nunca estuvieron del todo ausentes, pero no eran protagónicas, no tenían se les fue de alguna manera teniendo los cuarteles y estaban presentes, pero de ninguna manera lo que tienen ahora. Esto es más bien bolivariano, el, cómo los hacen de alguna manera cómplices del régimen, ¿no? Teniendo altísimas ventajas económicas, ¿no? Ese es un agravante. Otro es que el PRI era un partido muy fuerte, ¿no? El partido de los sectores, el obrero, el campesino, el popular, y acá tenían una fuerza tremenda, se entregaban al presidente 6 años, pero después de los 6 años, ¿no? Y ese era otro contrapeso. La pregunta es si ahora que el, que el gobierno está pues, tratando de comprar a las Fuerzas Armadas, si ese va a ser contrapeso, lo que te decía en la pregunta anterior, cuál sería el papel en caso de derrotarlos en las urnas. Y el segundo es que Andrés Manuel no tiene contrapeso en un partido, ninguno, ¿no? Eh, eh, son absolutamente peje-zombies, como se dice en la jerga de redes sociales, ¿no? Totalmente entregados. Entonces, por supuesto, eso hace que tenga ciertas tentaciones de continuación, ¿no? Por eso, él está pensando, así sea por interpósita corcholata, pero mantener su poder, ¿no? Así, su maximato. Y estableció la figura de revocación de mandato con la idea de decirle a cualquiera de las corcholatas que ponga que si no se alinean,
pues él encabezaría la revocación de mandato, ¿no? Es un poco su amenaza implícita. Pero bueno, lo que nos toca a los mexicanos hacer es defender nuestra democracia. Eso es lo que está en cuestión. Y mira, cada agravio que cometan contra la sociedad se les va a cobrar en las urnas, ¿no? Y eso es lo que creo que no han medido. Está el presidente subestimando a las clases medias. Y A creo las que ha que agraviado ese es, profundamente, ¿eh? claro, y ese puede ser su error fatal, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es que haya elecciones verdaderamente confiables. En eso nos tenemos que abocar. A mí en esta marcha del 13 de noviembre me tocó ver, sí, un gran entusiasmo cívico, ciudadano, absolutamente. O sea, la verdad era gente que pues, por nuestro propio fuimos por el gusto de... Además, no era una marcha contra el presidente, él hasta eso leyó mal porque la verdad es que no era contra él, era en favor de del INE y la democracia. No fue tan bien, ¿no sientes tú que también fue una llamada de atención de los ciudadanos a los partidos políticos? Hay una oposición social más fuerte que la oposición partidaria. Y esa fue la que se expresó. Y harían bien los partidos de oposición abrirse a esa oposición social. Esa es lo tienen que ver como una oportunidad para reconciliarse con los ciudadanos, Para volver a la una generosidad, a la empatía, a la para recuperar, congruencia. claro, para recuperar la legitimidad perdida. Tienen que abrirse y renovarse con la participación ciudadana. Ese es su reto. Los partidos por lo regular, muchos años fungieron, cuando estaban en el Olimpo, los que hoy no están, fueron los cadeneros de antro, man. Te acercabas como ciudadano y te pateaban, te hacían pasar Sí, claro. procesos eternos de filiación, ¿no? Porque también una cúpula que está acostumbrada a estar en una posición muy cómoda y sin consecuencias, le gustó vivir así. Hoy en día el ciudadano, nosotros decimos, sí vamos a una marcha encantados a defender que la democracia y a México, no a simpatizar con un partido, mucho menos a representar a muchos que hoy son impresentables, así como tienen gente muy calificada y muy aceptada, pues también tienen algunos impresentables que dices, con este no irían pero ni a la esquina. Y los ciudadanos, otra vez, hoy en momentos de urgencia, los partidos vuelven a solicitar empatía y solidaridad a los ciudadanos. Entonces, a ver, pues sí somos bien generosos, pero también es un llamado de atención a Mira, ellos, a la reconciliación, ¿no? no, y debe de abrirse el sistema. Tenemos que buscar cómo el sistema político se abrea. En la transición hubo avances en democracia y libertades indudables, pero yo creo que hubo un retroceso también, que fue el blindaje de la partidocracia. Ya. Ahora las burocracias partidarias tienen, pues prácticamente, no rinden cuentas y están concentrando mucho poder interno. Yo creo que ayuda que la democracia que queremos para el país también se exprese en los partidos políticos, que haya que sean partidos realmente democráticos. Y pues es parte de lo que tenemos que acordar como programa rumbo al 2024 desde la sociedad, es decir, poner esto y si vamos a apoyar o cerrar filas con un candidato que detenga la destrucción institucional que está siguiendo el país y ve hacia el futuro, pues tiene que comprometerse con los ciudadanos. No va a ser un voto, no puede ser un cheque en blanco. Tiene que haber un compromiso con esta erupción ciudadana. Y yo creo que uno de los compromisos imprescindibles es precisamente el de abrir el sistema, orearlo, renovarlo, ¿no? De tal manera que se facilite la participación de los ciudadanos y que, eh, los partidos no sean feudo de unos cuantos. Eso lograría también vencer la apatía del ciudadano para el día de la elección. Es increíble cómo los niveles de participación en los días de elecciones clave no logramos sacar a la gente a las calles a votar, caray. Es impresionante que tengamos ese No tienes nivel. toda la razón. Y en 2024 hay que convencer a la gente que más vale que salga a votar, porque en 2024 vamos a votar libremente y todavía se van a contar los votos. En 2030, quién sabe, ¿no? Entonces, más nos vale, o sea, esta es una hora de la verdad. Por eso, ojalá que sí salgan a la calle. Yo llamaría a quienes participaron en la marcha rosa impresionante, que inviten a uno más, que al menos cada uno lleve a uno más, ¿no? Y luego, cuando vengan las votaciones, pues habrá que convencer a los abstencionistas de lo mucho que se está jugando, ¿no? No es cualquier cosa que regresemos a un país autoritario, porque
las dictaduras populistas no se hacen en un día, son un proceso, pero todas pasan por un elemento, el abordaje de las instancias electorales por parte del gobierno. El gobierno acaba organizando, así sea a través de un comité que se hace pasar por autónomo, independiente, lo que sea, pero ya una vez que el gobierno toma control de las elecciones, esto ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. El INE es nuestra última trinchera para defender la democracia y el derecho que tenemos a elegir a nuestros gobernantes y representantes. Ojalá así se entienda, porque si volvemos a los tiempos donde el gobierno organizaba las elecciones, así sea ahora de una manera simulada, El pues resultado bueno, ya lo sabemos, ¿no? el resultado ya lo sabemos y bueno, yo estoy confiado porque me llenó de esperanza la marcha rosa del 13 de noviembre y estoy seguro que el día domingo los ciudadanos van a responder muy bien. Fernando, antes de irnos y para aprovechar los últimos minutos, te preguntaría, en esta capacidad didáctica que tienes del lenguaje común, explícanos este plan B y el riesgo en el que está el INE hoy en día. Uf, bueno, el plan B, creo que la mejor definición la dio el secretario de Gobernación con los senadores de Morena. Hay que destazar al INE, dijo, ¿no? Ya que no pudieron desaparecerlo con la reforma constitucional, que incluso le cambiaban de nombre y cambiaban toda la forma de elegir a los consejeros, etcétera. Ahora le quitan pues, manos y piernas, ¿no? Imagínate, significa correr al 82% de sus trabajadores. Prácticamente de esos 2,000 de el servicio electoral profesional, ¿no? Del servicio profesional electoral que tienen, pues Toda la cargan la vida experiencia haciendo, de claro. 3 décadas y otros más que hacen labores fundamentales. Son desde los que te sacan la credencial de elector, ¿no? Que vas al módulo, etcétera, hasta los que ubican los que ven dónde van a estar las casillas y las ubican y cuentan los domicilios, los que después de los sorteos buscan a los funcionarios y los capacitan, los que llevan las urnas al presidente Casilla y luego la regresan de la urna para llevarlas a un lugar seguro, los que hacen los conteos rápidos y los que transmiten los resultados, por ejemplo, ¿no? Toda la transportación de la paquetería electoral. Es decir, podría haber democracia sin consejeros electorales, pero no sin no sé si me explico, sin toda esa estructura profesional que este, la hace posible, ¿no? Y eso se quitaría y claro, luego lo sustituirían con eventuales porque desaparecen juntas, ¿no? Y lo que eran juntas permanentes las convierten en provisionales. Y entonces, imagínate, luego de que corren a todos los profesionales, contratan a eventuales. ¿Y qué garantía hay de que esos eventuales no sean operadores de partido? Sí, sí, sí. ¿No? Aunado a que supieran ejecutar el proceso. Porque además van por los consejeros del INE. Recuerda lo que está pasando en la Cámara de Diputados, donde 5 de 7 del Comité Técnico Electoral son porristas del presidente, rompiendo la propia constitución que dice que ese cargo, que tienen que ser 7 personas técnicamente irreprochables, o sea, expertos, no gente de partido, no gente vinculada y menos al grupo del poder, ¿no? Pero así está. Entonces, imagínate que ellos puedan entrar, pues van a pedir que los operadores, que sustituyan a los profesionales, que estos eventuales, pues van a meter operadores de Morena, ¿no? Quizás hasta los siervos de la nación, ¿no? Porque ya el cinismo es tremendo, lo que estamos viendo no tiene parangón, ¿no? Antes eh, abusaban, pero cuidaban más las formas, ahora ni eso, ¿no? Hemos llegado a extremos de verdad degradantes. Mira, los que nombraron en el comité técnico evaluador, pues son, insisto, porristas del presidente. Y ellos son los que van a hacer las quintetas, ¿no? Bueno, hay que presionar para que se cumpla, ¿no? En cada etapa de ese proceso para tener 4 consejeros imparciales, ¿no? Eso no puede ser negociable, tiene que ser imparciales. Pero bueno, estamos en momentos intensos, pero lo que yo les diría es que el plan B, esto además rompe la invulnerabilidad del padrón. Ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores podría
establecer su padrón solamente con la tarjeta consular, ¿no? Este, rompen muchas cosas que ya estaban de alguna manera definidas y claro, y además permite al presidente de la República hacer campaña a favor de sus candidatos, que recuerda que eso se detuvo después del Cállate Chachalaca, ¿no? Pero lo que decía Fox en esa época, pues es nada a comparación de lo que el presidente dice todos los días. Lo que dijo Fox esa vez y que recibió por tal motivo el regaño del Tribunal Electoral, y sí lo señaló y dijo que puso en riesgo las elecciones, fue decir que no se debía cambiar de caballo a mitad del río. Lo dijo pues algunas veces, pero tú ve cualquier mañanera No, bueno, no, y no es, eso, aquello y fue lo que Kinder uno, man. Claro. es exacto. Y eso es lo que quiere el presidente. Además, entonces, lo que quiere es cargar los dados a su favor y además va para tener el control de las elecciones, ¿no? Y México está en una dictadura, no está en una dictadura, pero cada día nos estamos acercando más a ella. Y si el gobierno vuelve a controlar las elecciones, pues entonces quizás ya estemos en un camino sin retorno. Por eso es tan importante defender al INE y por eso pues nos vemos en el Zócalo o en las plazas de la ciudad donde cada quien viva, ¿no? ¿Tienes esperanza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué implicó este cambio que se dio, que finalmente no sale pues una ministra o un ministro a modo del gobierno actual? Una ministra que ha mostrado que tiene carácter, que tiene experiencia, desde luego por eso llegó ahí, pero también por otro lado vemos una ministra ocupando un lugar bajo sospecha totalmente de su nivel académico y de lo que tuvo que hacer para llegar a esa posición. Mira, vamos a decirle a la Suprema Corte que tienen el respaldo para cumplir su función. ¿Y cuál es su función? Hacer valer la Constitución. Es decir, que si los ministros quieren hacer valer la división de poderes y que prevalezca la Constitución como, insisto, es obligación constitucional, pues van a tener nuestro respaldo completo y total, ¿no? La verdad es que si uno ve lo que dice el Plan B y lo compara con lo que dice la Constitución, pues son flagrantes las violaciones, flagrantes. Entonces, lo que le pedimos a la Suprema Corte es que cumpla esa obligación y haga valer la Constitución. Además, la Corte tiene ya precedentes de eh, legislaciones que se han caído por eh, no cumplir con los procedimientos parlamentarios. Y aquí se saltaron todos los procedimientos parlamentarios. Es más, ni siquiera leyeron lo que habían votado los diputados, ¿no? De ese tamaño fue la desvergüenza de este plan. E imagínate, van a cambiar las reglas del juego electoral de manera unilateral, a espaldas de la sociedad y sin la oportunidad siquiera de los diputados de leerlo. La verdad es que los ministros tienen todo para echar abajo el plan B, no solo porque es inconstitucional, sino porque además se violaron todos los procedimientos parlamentarios en un tema en donde la participación ciudadana era vital, ¿no? Ni siquiera tomaron en cuenta el órgano que organiza las elecciones para ver cuál era la afectación, ¿no? Pero la pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué el presidente de México está promoviendo el conflicto electoral? ¿Por qué? El presidente debiera ser, su principal tarea debería ser garantizar la gobernabilidad y la estabilidad del país. ¿Por qué él quiere el conflicto? ¿Por qué está generando todo para el conflicto? Y yo nomás lo dejo ahí, ¿no será que quiere el conflicto para aprovecharlo y alargarse? ¿No? A Río No Revuelto. largarse, No, no. alargarse. Entonces, a lo mejor no sé, pero es claro que al modificar las reglas electorales de manera unilateral y dejar las cosas tan sueltas, improvisadas, pues están todos los ingredientes para un conflicto. ¿Por qué cree el presidente que gana con el conflicto? Claro, claro, sí. Fernando, finalmente, ¿qué México deseas para tus hijos, para las próximas generaciones? Pues un México libre, ¿no? Con libertades. ¿Y qué se necesita para tener un México de libertades? Pues bueno, hay que entender que una de las cosas es pues disminuir las desigualdades, porque ¿qué es la libertad? Pues, la libertad es la posibilidad que tienen las personas para optar,
¿no? En la pobreza la gente no puede optar, ¿no? En la incultura la gente no puede optar, ¿no? Frente a la violencia del crimen la gente no puede optar. ¿Qué necesitas para que la gente pueda tomar sus decisiones y ser los arquitectos de su propio destino? Pues un piso mínimo de condiciones materiales, un piso mínimo de condiciones circunstanciales, por tener internet, por supuesto, culturales, que tengan educación, porque una persona en la ignorancia no tiene tampoco la posibilidad de optar, ¿no? Entonces, quiero eso, un México en donde todo mundo pueda construirse a sí mismo, y para eso que haya condiciones mínimas, un piso de todos, ¿no? Y obviamente con seguridad para todos, porque la violencia criminal tampoco permite a la gente ser libre, ¿no? Entonces, yo creo que con eso ojalá podamos avanzar. Muchas cosas son de sentido común, ¿no? Ojalá lo logremos. Y la gran farsa que estamos viendo, la gran impostura de este gobierno, es que dice que se debe a los pobres, pero cada vez hay más pobres. Pero eso no le preocupa, porque los pobres son su banco de votos, ¿no? Entonces, les da solamente lo suficiente paliativo, no para quitarles la condición de pobres, sino para que estén agradecidos y puedan ser manipulados electoralmente, ¿no? Y eso es una tremenda perversidad. Lo que nosotros deberíamos buscar es un país en donde efectivamente se combata la pobreza y cada quien tenga mejores condiciones de vida, que todos tengamos mejores condiciones de vida. Eso es parte también fundamental para poder ejercer libertades y vivir en democracia. Querido Fernando, pues agradezco mucho el tiempo que has concedido para conversar con nosotros el día de hoy y desde luego a ti enviarte un gran abrazo, felicitarte y agradecerte el trabajo que haces en favor de México. Muchas gracias, estimado No, Fernando. gracias a ti, Julio. Una buena charla, la valoro mucho. Gracias. Saludos a todos. Gracias, hasta pronto.